Muy buenos días. Ahora vamos a un poquito hacer el comentario exegético de Romanos 1:1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Bueno, aquí podemos analizar la palabra siervo. Siervo, que viene del griego doulos, en el hebreo eved, también que tiene que ver también con abad en el griego, en el hebreo, perdón, en este caso, que significa primer ministro del rey. Sin embargo, es importante puntualizar que el mayor título que puede tener un cristiano es ser llamado siervo, y esto relacionado también en 1 Corintios 4:1. En el cuadro estamos viendo apóstoles y otros hombres inspirados eran siervos. Pablo era siervo, Romanos 1:1. Pedro también era siervo, en 2 Pedro 1:1, ¿no? Lo vamos a ver igual. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Judas también era siervo, ¿no? Siervo es el mayor título que puede tener una persona. Estoy refiriéndome a la humildad que debe tener un ministro de Dios, hablándose de sí mismo y señalando que es siervo de Jesucristo. Predicadores son ministros y los predicadores deben ser siervos también. Eso estamos viendo en Colosenses 4:12, ¿no? Filipenses 2:22 y 1 Timoteo 4:6. Pues los ministros de Dios deben ser siervos. Eso es muy importante entender. Lo contrario sería el orgullo, ¿no? Que hoy en día pues se está viendo porque son tiempos de apostasía. Cuando se usa la palabra reverendo, por ejemplo, eso no es bíblico. La palabra reverendo no es bíblico y no se debería usar, porque significa reverenciar, como que hincarse a alguien, ¿no? Entonces eso no es bíblico. Bueno, continuamos con otro cuadro. Dice, mujeres que sirvieron, ¿no? Hechos 9:36, ahí estamos viendo a Tabita, a Romanos 16:1, a Febe también. O sea, son mujeres que sirvieron. Podemos decir que el servicio debe ser es muy importante. Por eso Pablo hace énfasis y dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Hay una D ahí, ¿no? Dice que pertenece a Jesucristo, llamado a ser apóstol. Hay una palabra también ahí, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Apartado para el Evangelio. El Evangelio es un mensaje de arrepentimiento y también profético del reino de los cielos, y no debe ser cambiado el Evangelio. Por eso dice apartado para predicar el Evangelio de Dios. Ahí estamos viendo doulos, ¿no? En el griego originalmente significa de más inferior escala de la servidumbre. Vino también significa entrega a voluntad de otro. Ahí estamos viendo, ¿no? 1 Corintios 7, Romanos 6:20, y vino a ser el término más común, ¿no? Ahí estamos viendo también. O sea, es importante hablar siervo, ¿no? Porque antes era esclavo de Satanás, dice, ¿no? O sea, Pablo está diciendo, es siervo de Jesucristo porque antes era esclavo de Satanás, ¿no? Y por eso existe una conversión y arrepentimiento, es un cambio de conducta y de pensamiento lo que tiene Saulo, y se vuelve, cambia de nombre a Pablo, siendo siervo de Jesucristo, porque antes era siervo del pecado. La palabra Kyrios, Señor, se debe usar solamente para Jesús, para Jesucristo, que se entiende como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ustedes lo van a poder un poquito estudiar más detalladamente en sus casas, ahí con el cuadrito, ¿no? Entonces, el único Señor y Dios de dioses, el Señor sobre todo, es Jesucristo. Otra palabra que hay que analizar es el llamamiento, porque dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. El llamamiento viene del griego kaleo, ¿no? Kaleo, llamado, invitado, ¿no? Pablo es invitado, es llamado por Jesucristo para ser apóstol, y él acepta la invitación.
En este tiempo hay una necesidad del llamamiento, ¿no? Ahí estamos viendo en el cuadro en Ezequiel 22:30, dice: yo he buscado entre la gente a alguien que haga favor del país e interceda ante mí para que yo no los destruya. Dice, ¿no? Es muy importante, hay una necesidad de que el cristiano sepa su llamado. Bueno, vamos a pasar a otro cuadro. Dice también: Dios bendice con su poder al llamado, ¿no? En el caso de Jeremías, por ejemplo, ahí estamos viendo los versículos, Jeremías 1:9 y Jeremías 1:11. Jeremías había sido llamado a predicar un mensaje de arrepentimiento, no un mensaje ni de sanidad ni de prosperidad, peor, que son vertientes de las teologías liberales, más que todo. Pero Jeremías predicó un mensaje de arrepentimiento, y ese arrepentimiento Dios bendice con su unción al que llama, dice, ¿no? Entonces es muy importante entender lo que realmente es la unción. Bueno, como es una etapa solamente de introducción, es importante entender eso. El Shekinah, ahí estamos viendo las diferentes transliteraciones alternativas que el Shekinah, que es una palabra en hebreo, translitera, y la traducción en el español sería la presencia de Dios. Saulo, siente la Shekinah, ¿no? Cuando pasa su conversión y pasa a Pablo. La diferencia es la Shekinah, es la unción, que Dios, Jesucristo, se le aparece y le hace un llamado especial, ¿no? La Shekinah. Es por eso importante entender que la unción es muy importante para el cambio de vida y de conversión al cristiano. O sea, de un cambio de vida. O sea, se debe hablar de la unción. De la unción. Un ejemplo aquí, por ejemplo, de la Shekinah, estamos viendo en Hebreos 1:3, donde dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen, ¿no? Aquí estamos viendo también la Shekinah en el Antiguo Testamento, ¿no? Que es el arca del pacto, donde la unción iba adelante de cualquier guerra. Bueno, sabemos que este 20 de octubre tenemos victoria, porque la unción está delante de nosotros. Y bueno, Dios se va a glorificar en estas elecciones, porque Jesucristo solamente Él es Dios de Bolivia, ¿no? Entonces, querido hermano, busca la unción, busca la Shekinah, que es la causa principal de un cambio de conducta y de arrepentimiento. Dios te bendiga.